New Horizons Live. El sector educativo sigue cerrado, Ay, Dios mío. ¿verdad? Tenemos casi 3 millones de alumnos, 2.400.000 alumnos del sector público que por una guerra política y por una guerra, búsquenme una imagen ahí de esos, ¿cómo que se llaman en español? Los Rams. Yo no sé cómo se dice Rams en español, son esos corderos que viven en la montaña, que tienen los cuernos así y chocan. ¡Con! ¡Con! Y se chocan. Búscame una imagen de los Rams, por favor. Porque aquí tenemos en República Dominicana un grupo de cabezones, de tercos, que no son capaces de reunirse y entender que la prioridad que la sociedad dominicana definió hace ya una década, la definimos en el año 97, cuando se aprobó la Ley General de Educación 66-97. Y nos tiramos a las calles todos, ya de manera unánime, a decirle a la clase política que no íbamos a aceptar otra cosa 15 años más tarde, en el año 2012, y todos tuvieron que ir ante la coalición por una educación digna, todos los partidos políticos, y presentar sus propuestas a partir de esa convocatoria masiva de la sociedad dominicana. Recuerdo que en aquel momento el único partido en el cual yo militaba, Dominicanos por el Cambio, míralo ahí los Rams, búscalo chocando de frente por favor, el único partido que sometió una propuesta integral de cómo utilizar y cómo manejar ese 4% para la educación fue el partido en el que yo militaba y yo como representante del sector educación ante esa coalición por una educación digna. Obviamente el PLD, que ganó las elecciones, Dios Nilo, se vio obligado a partir del 2013 poner 4% en educación. No lo utilizaron para educación, lo utilizaron para desviar esos recursos para el ministerio. Míralo ahí tenemos el MINER por un lado, a Fulcar por un lado y Eduardo Hidalgo por el otro, chocando. Hoy a las 5 de la tarde se van a reunir. Mientras tanto, el Ministerio de Educación sigue en las escuelas vacías, sin los profesores allí, y nosotros esperando un consenso, mientras la nación dominicana ha decidido que la educación sea la prioridad número uno. La clase política dominicana todavía no lo entiende. Así es, ayer por la tarde, al finalizar el día, pues circulaba a través de los chats y medios que comparten los profesores dominicanos, y luego fue confirmado por el propio presidente de la ADP, el señor Eduardo Hidalgo, pues la convocatoria que le hacía el Ministerio de Educación para esta reunión con el CEN, ¿no? El Consejo de Educación, para esta tarde a las 5, y que, como reza la carta y que hemos compartido, que pueden ver en pantalla, pues el Ministerio de Educación convoca, ¿no?, a los principales líderes de la Asociación Dominicana de Profesores para, de una forma que un poco de poner las armas, pero sin bajar el orgullo, que es como se puede evidenciar en esta carta, pues finalmente solucionar lo de su postura con relación a la continuidad del año escolar 2021-2022, que es lo que plantea la carta firmada por el propio ministro de Educación, Roberto Fulcar Encarnación, y obviamente no se hizo esperar la respuesta del presidente de la ADP cuando planteaba que recibieron esa carta el día de ayer y que ellos realmente sí van a acudir todo en representación, ¿no?, de todo el gremio magisterial. Dice a ellos que entiende que es adecuada para la preservación de la salud y de la familia y de la comunidad escolar la postura que han tomado. Sin embargo, en las aulas se puede continuar viendo mucho déficit de asistencia estudiantil. Los profesores que se mantienen en las aulas son los que fueron contratados por el Ministerio de Educación, los que sea que no son miembros de la ADP. No son miembros de la ADP. Bueno. Y por ejemplo, la pasada semana veíamos en un politécnico en Villamella que el propio ministro de Educación estuvo allí haciendo las supervisiones o los recorridos que hizo para el inicio de esta segunda etapa del año escolar. Sin embargo,
al día siguiente de haber estado el ministro de Educación en dicho Politécnico, pues volvieron a las clases virtuales. En este Politécnico estaban los docentes recibiendo al ministro de Educación, y al día siguiente pues vuelven a las clases virtuales como presentando que se habían puesto de acuerdo y que preferían pues mantenerlo. O sea que lo que hablábamos un poco ayer, este proceso de comunicación y de relaciones públicas que se ha estado desarrollando en torno al regreso a las aulas, pues en la práctica dista mucho, ¿no?, de lo que se está presentando en el Ministerio de Educación, y evidentemente en esta primera etapa usted puede estar de acuerdo o no con el planteamiento de la ADP, pero sin duda le ha tumbado el pulso al Ministerio de Educación, porque han tenido que flexibilizar, han tenido que sentarse en la mesa del diálogo, como lo planteábamos el día de ayer, como le exhortábamos el día de ayer. Habría que ver qué va a resultar, porque todavía ayer, el lunes, se reiteraba desde la ADP que no iban a cambiar, mantenían su postura de que las clases iban presenciales a partir del día 31, y en vista de ese tranque, expresidentes de la ADP pues se reunieron para tratar de también persuadir, ¿no?, a los actuales líderes para que regresen a las aulas de forma presencial. Es lamentable que la clase política dominicana haya llevado a esta sociedad a ese punto. Aquí siempre lo politizan todo, todos los gremios están politizados, el Ministerio de Educación es la empresa más grande de República Dominicana, es a donde todos los dominicanos hemos vertido todas nuestras esperanzas de cambio y de transformación, y lamentablemente la han politizado. La han politizado tanto que aceptan tener un gremio que sea que maneje y doblegue de esta forma la voluntad del Estado y de la propia nación. Yo quiero que me digan a mí qué dominicanos, si esos profesores, incluso hay un video por ahí que anda de una fiesta que hicieron en San Francisco de Macorís, ¿tú lo viste? No, de un grupo de profesores, claro, y los papás fueron y lo grabaron. Todito en el río dando saltos. Claro, porque no es coherente, lo que han planteado no es coherente con sus acciones fuera de las aulas, definitivamente. Y la ADP, repetimos, sabemos que la deuda en el sector educativo y la dignificación del docente también, si queremos rescatar esa figura, pues es una tarea que todavía la República Dominicana sigue poniéndose al día. Sin embargo, en este momento la ADP, aunque ha doblegado el pulso del Ministerio de Educación, pues ante la opinión pública y ante incluso los estamentos legales, pues ha perdido esta batalla, porque es que nadie está de acuerdo con la postura que ha asumido la ADP, sobre todo en un ya maltrecho sistema educativo dominicano. No es razonable, y todo el mundo sabe que esto no tiene asidero médico, no tiene asidero técnico, y es puramente un juego de ajedrez político que se está jugando, y mientras tanto 2.4 millones de niños no están recibiendo servicios educativos de calidad. ¿Por qué? Porque la clase política dominicana ha permitido durante décadas que este gremio coja más fuerza, y todo ha sido porque lo que queremos son los votos, ¿verdad? Los padres de familia, ahí están los votos. Si los profesores fueran contratados de manera independiente y no tuvieran todo gremializado dentro de este sindicato, la cosa fuese diferente. La cosa fuese totalmente diferente. Y que ahora entonces, la ADP, eso hay que desmembrarlo. Claro, y que ahora lo vemos desde la óptica de un partido de oposición haciéndole fuerza al Ministerio de Educación de forma que represente el oficialismo, pero lo veíamos ya en el pasado, cuando la pasada presidenta, Xiomara Guante, hacía lo propio también. Y hay que recordar que la primera etapa de la pandemia, del año escolar, en medio de la pandemia, pues incluso fue cauta en su manejo y su planteamiento, porque no iba a hacer oposición a su propia partido. O sea que definitivamente esa fuerza y ese peso que de hecho multiplica, ¿no?, como bien usted plantea, el proceso electoral, pues definitivamente es parte del negocio politiquero que ha permeado todos los estamentos del país. Es que el Ministerio de Educación está lleno de exdirigentes de la ADP. Claro.
O sea, en economía hay un tema que se llama, lo que se llama información asimétrica. Y en los sindicatos eso es muy típico. Lo que se llama en economía el file and rank, o sea, los hacedores de decisiones y los que reciben o necesitan que esas decisiones vayan a favor o en contra de ellos. Es decir, los gremialistas, los que representan el sindicato son un grupo y lo que están en el sindicato son otros y los intereses nunca son iguales. Claro. Los Pepe Abreu de la vida de aquí que tenemos, ¿entiendes? Que tienen 70 años siendo sindicalistas. Y dice, pero ¿cómo así? Si 70 años siendo el presidente de la confederación patronal, qué sé yo qué. Óigame, eso era ni siquiera cuando Corle, cuando Ciudad Trujillo. Y todavía son de que lo que representan. Y tú lo ves que van al Consejo Nacional de Salario a representar. No, hombre, usted no representa nada. Entonces, de la ADP, todo el que se mete a la ADP termina en el Ministerio de Educación en una curul, por decirlo así, una curul, o sea, en un cargo dentro del Ministerio de Educación. ¿Y cuántos exministros y ministros actuales no salieron de ahí, de la ADP? Entonces, pero eso ha representado a los profesores. Tú me vas a decir que los profesores de ASUA están mejores porque no es así. Entonces, ese gremio, que es de los pocos que quedan, y fíjate el servicio que le está dando a la sociedad dominicana. Que hagan así contrapeso. Está este gremio docente y el de los transportistas. Y ya hemos visto también qué ha pasado ahí. No, los transportistas son empresas. No. Bueno, Los transportistas son empresarios. Bueno, le pusieron ese nombre. Pero los empresarios, esos son empresas que se tornan oligopólicas y buscan manejar y controlar de la forma que mejor lo puedan hacer. Entonces, la ADP como gremio no funciona, no le brinda un servicio a la sociedad dominicana. Maneja unos fondos enormes, más de 500 millones de pesos al año. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? En ese edificio está ese dinero, en serio. ¿Entiende? A punta de la contribución de los miembros. Correcto. ¿Y dónde está ese dinero? Pero los profesores tienen que dejarle un porcentaje a la ADP todos los meses. ¿A cambio de qué? ¿Cómo me estás tú beneficiando a mí? ¿Cómo estás beneficiando al sector educación? Entonces la ADP, eso hay que desmembrarlo. Y al Ministerio de Educación hay que sacarle la política. Nómbrame un ministro de Educación. Óyeme, me duele decirlo. Pero de Jacqueline Malagón para acá, no hay un ministro de Educación que no haya sido político. Josefina Pimentel. Fue la menos política de todas. Era una que, yo creo que ella era miembro del PLD. Sí, era miembro del PLD, pero no era una activista. No era un cuadro. Ella era, digamos, de las pupilas de doña Ligia. Exacto. La pusieron ahí. Pero fuera de Josefina, yo no recuerdo un ministro de Educación que no haya sido un activista político. Y el Ministerio de Educación no tapa política. Nosotros los dominicanos decidimos que vamos a invertir el 4% en educación. No importa quién venga. Y el 4% es muy poco. Miren, en el año 2012, cuando yo hice esa presentación, la idea que teníamos era que a partir del año 6, o sea, a partir de los 18, se tenía que incrementar en 0.25, 4.25, 4.5, 4.75, 5%. Para poder alcanzar el 7%, 7,5%, y nosotros poder ganarle a los costarricenses, y poder ganarle a los colombianos, y poder ganarle a los argentinos. Y no hemos quedado en el 4. El 4 lo hemos utilizado para hacer política, para construir escuelas donde hay niños, para dejar niños sin escuela donde no se puede. Donde debería estar definitivamente.
Y, por ejemplo, en este caso, señor Garrido, este llamado de 3 semanas de no docencia por parte de la ADP tampoco ha honrado el compromiso que hicieron, porque no era simplemente el llamado que hizo la presidencia de la ADP o los líderes, era de no regresar a las aulas, pero mantener la docencia virtual donde se pudiese, ¿no? Y, por ejemplo, en Santiago la experiencia era de que se podía hacer la educación virtual a distancia, porque incluso el propio Ministerio de Educación entregó allí equipos tecnológicos y obviamente es una ciudad conectada y ni siquiera allí es parte del grito de los padres, de las propias asociaciones de padres, que los maestros ni siquiera están haciendo el intento, los que son parte de la ADP, ellos se mantienen en una huelga. Esto es una huelga, definitivamente. No hay otra forma de definirlo, no es educación a distancia, no es educación virtual. Esto es una huelga del gremio de docentes y obviamente los más afectados siguen siendo los niños y los hogares más vulnerables del país, porque el que tiene por lo menos para pagar un colegio, sea clase media o de mayor inversión, está recibiendo educación, aunque sean los mínimos. No, pero además, o sea, ¿cuál es el argumento? Que el 31 de enero no vamos a tener COVID. ¿En serio? Que el 31 de enero todos van a estar vacunados. Tampoco, porque hay docentes no que son antivacunas. No es porque sean antivacunas. Es porque no han hecho la tarea de vacunarse. Porque si el profesor le hubiese dado la gana a esta fecha de tener 3 vacunas, ya lo hubiese hecho. Primero. Y segundo, logísticamente ellos no tienen la capacidad ni de decirte cuántos profesores tienen, mucho menos de mandarlo y obligarlo a que vaya y se vacune. No, en las 2 semanas, 3 semanas que faltan. Se han apalancado en la fecha que dio el gobierno central de que a partir del 31 de diciembre se iba a... del 31 de enero se iba a solicitar la inoculación obligatoria ya con tercera dosis. Que también es una tontería porque no lo van a poder hacer. Pero esa, como el gobierno central dio esa fecha a través del Gabinete de Salud, pues también ellos se han apalancado en esa fecha como tope, ¿no? Habría que ver de Chepa no dijeron 29 de febrero. Hay que ver qué va a pasar, señores, porque en efecto el COVID para el 31 de enero no habrá cesado en el país. Las labores, las actividades sociales continúan de forma regular. De hecho, ayer veía un reporte de noticias en algunos sectores en los que se iban a las escuelas y en los mismos centros educativos públicos, pues estaban testeando a los maestros y desde el director hasta el personal que colabora, pues habría resultado positivo. Pero si los niños no han ido a esas aulas, ¿cómo tú me dices a mí que hay un problema en esa escuela y que por eso los maestros no pueden dar clases si no han permitido que los estudiantes entren a esas aulas? Esa escuela no ha sido pisada por un estudiante. Entonces, ¿quién debe pagar los platos rotos de la fiesta de fin de año de los docentes? Esto es injusto por demás. New Horizons Live.